Bienvenidas, bienvenidos al podcast 31 de Sostenibilidad 25. Mi nombre es Andrea Lorenzo y el tema de hoy es matriz energética, generación versus consumo. Recordemos que ya estamos en noviembre, en las instancias finales, la unidad número 9, que aborda el tema del rol de América Latina en la sostenibilidad. Muy bien, en estas imágenes vemos en la imagen superior un mapa de América del Sur donde vemos en una lupa las interconexiones eléctricas de Argentina con Uruguay, con Brasil y con Paraguay. Es un importante polo eléctrico, podríamos llamarlo, porque nuestro país es muy extenso y están como todas las conexiones concentradas ahí. No tenemos conexiones de alta tensión con Bolivia y sí tenemos con Chile, que se usan bastante poco. Con Bolivia sí tenemos proyectos y tenemos sí mucha relación comercial en el área de gas. Voy a hablar de eso, lo voy a sumar a los temas que están listados ahí. Voy a contarles por qué es lo que incluye energía en los registros nacionales y mundiales. Y abajo lo que vemos es el tema de la preponderancia del petróleo, ¿no? Veíamos cómo el petróleo se usaba tanto en transporte como para la generación eléctrica y que hay propuestas para electrificar el transporte, lo que lleva a la necesidad de diversificar la matriz energética. Entonces, te voy a contar qué es la matriz energética. Vamos a ver por qué es la electricidad un objetivo del desarrollo sostenible. También vamos a ver para qué necesitamos la electricidad y qué es la matriz energética y cómo es la matriz energética en este caso de América Latina. Hemos hablado bastante de la de Argentina y ahora vamos a reforzar un poco eso. Les he contado que mi tesis en una primera instancia la quise orientar hacia el desarrollo, a relacionar electricidad y desarrollo. Encontré que esto era muy complejo y que el desarrollo a veces, desde mi punto de vista, era mal llamado desarrollo porque en algunos casos no se veía una evolución positiva, sino el desarrollo trae algunas consecuencias que no son tan buenas. Ya vamos a hablar de eso. Dentro de las metas de desarrollo sostenible, la número 7 es la que aborda el tema de la energía. ¿Y qué dice este objetivo? Dice que hay que garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos en América Latina y el Caribe, para todos y todas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vemos ahí muchas características. Tiene que estar disponible la electricidad, tiene que ser también accesible para toda la población. Ya de sostenibilidad hablamos mucho y moderna para adaptarse a las tecnologías, a las mejores tecnologías existentes y una matriz diversificada, que es lo que actualmente se usa. En esta diapositiva vemos estadísticas de la CEPAL, que es la Comisión de Estudios para América Latina de la Organización de Naciones Unidas. Estos datos son aproximadamente del año 2020, están las referencias en la información. Si bien no están actualizados al día de hoy,
son representativos del proceso que ocurre en América Latina. Estas estadísticas muestran que hay un gran predominio de los combustibles fósiles. Dice que representan un 75%. En tanto, en la generación de electricidad ocupa aproximadamente un 44%. Y destaca el crecimiento que tenía el gas natural, que dice que alcanzaba un 22%. Vos sabés que dentro de los combustibles fósiles se considera, por ejemplo, el diésel, el carbón. Otra manera de llamarlos son generación térmica. Combustibles fósiles, derivados del petróleo, son todas maneras de designar este tipo de generación. También comentaba este informe que las energías renovables estaban creciendo en inversión. Sin embargo, no tenían un aporte significativo como porcentaje en la generación o en la matriz energética. Esto, como te digo, es medio generalizado. Si bien está en la página de la CEPAL, son números globales. Ya habíamos dicho que el 75% de las emisiones eran basadas en la energía. Esos son números globales. Ahora, a continuación, vamos a ver qué pasa en nuestra región. Les conté que yo soy profe de termodinámica y ahí decimos que no hay que confundir energía con trabajo, que a veces se expresan en unidades similares. Hoy te voy a contar qué incluye energía en el aspecto económico. En los informes del Balance Comercial Internacional Argentino, por ejemplo, dentro de energía se incluyen los intercambios no solo de electricidad, sino también de gas, de petróleo, de productos petroquímicos, etc. Entonces, a veces hay que ser rigurosos con las palabras que usamos. Dentro de energía no es solo electricidad, sino que es más amplio. Pero ustedes saben también que además de profe, yo trabajo en la industria nuclear. Tengo mi corazoncito con la Comisión Nacional de Energía Atómica y con ATUCH, y por lo tanto soy defensora de este tipo de industria. Pero además lo que quería contarles es que creo que la energía es como la industria base en la que se basan todas las demás. Todas las industrias requieren electricidad, combustibles para el transporte y de sus mercaderías. También requieren agua y aire. Esas son necesidades básicas, tanto para la célula, para las personas, para las industrias. La energía es sumamente importante. ¿De qué manera impacta? Como dice ahí, podemos decir que fomenta el empleo. Al crear industrias, esto aumenta el grado de intervención sobre una mercadería y aumenta el empleo. También mejora la seguridad. Hablábamos que el transporte, la movilidad privada, el transporte por automóvil, le daba a la gente una sensación de tranquilidad. ¿Por qué? Porque cuando hay electricidad también a la noche, hay iluminación, uno siente más tranquilidad. No sé si es percepción, si es realidad, pero mejora la sensación de seguridad. También es importante prestar mucha atención a esta industria por el impacto que tiene en las emisiones y sus potencialidades para generar un cambio climático. Seguramente oyeron hablar de transición energética.
También es necesario para producir alimentos, remedios, cualquier industria que se les ocurra. También la energía en la asistencia hospitalaria, pensemos todos esos instrumentos electrónicos, que toda la electrónica también, internet, todo necesita energía. Esto permite entonces aumentar los ingresos de un país, y a nivel hogareño, sin duda, una de las necesidades es preservar los alimentos y acondicionar el aire. Parece que lo bueno viene siempre al final. Entonces, te decía que esto es contradictorio, porque recién dijimos que energía no es sinónimo de electricidad. Sin embargo, se conoce como matriz energética las fuentes por las que se genera la electricidad. Es decir, en este gráfico de tortas que vemos ahí, vemos el impacto o el porcentaje de cada uno de los tipos de recursos que es usado para la generación de electricidad. Y ahí vemos algo muy propio de Latinoamérica, que es una gran fortaleza, que hay un alto porcentaje hidráulico. Y esto se lo debemos a Paraguay y a Brasil, que tienen altísimo porcentaje de generación hidráulica. Luego vemos el porcentaje eólico, solar, biomasa y en celeste térmica. Entonces los números que veíamos de la CEPAL antes no necesariamente son los de Latinoamérica. Estos también son del año 2020, informados por la Comisión de Integración Energética Regional para América Latina y América Central, y son datos oficiales que toman de las secretarías de energía, de los ministerios de energía, etc. Respecto a lo que decía la CEPAL de las fuentes renovables, era así. Hasta el año 2020 había inversión, pero no entraban en operación. Y esto ha tenido un salto muy grande en este periodo de tiempo que va desde el 2018 aproximadamente al 2025, no solo en nuestro país, sino también en la región. Chile, por ejemplo, tiene mucha energía solar. Este porcentaje ha ido subiendo, mientras que en la estadística de la CEPAL decía un 2% y era verdad en el año 2019 aproximadamente, esto ha ido incrementando. En el podcast 29 veíamos esta información, cómo habían sido históricamente las distintas transiciones energéticas, y este gráfico que es nivel mundial, es decir, esto es del British Petroleum y marca el crecimiento de cada una de esos tipos de fuentes de generación de electricidad a lo largo de la historia, ¿no? Acá estamos en el 2000. Entonces, al principio era biomasa tradicional, es decir, leña. Luego aparece el carbón, que es en negro, vemos este porcentaje acá, cómo ha ido creciendo. En rojo los derivados del petróleo, ¿sí? Con distintos usos. También el avión, te conté que utiliza un hidrocarburo que es parecido al queroseno, también derivado del petróleo. El gas natural en amarillo, la industria nuclear en rosa, esto es a nivel mundial, la hidroeléctrica en celeste y otras renovables, eólica, solar, etc. Entonces vemos los porcentajes en la torta mundial y veíamos anteriormente la importancia de la generación hidroeléctrica en nuestra región.
Esto nos muestra que en lo que hace a generación, América Latina tiene un rol destacado. Si hablamos de petróleo, en general asociamos esto con reservas en los países árabes. Y esto es correctísimo. También en nuestra región hay importantes reservas y lidera Venezuela. Vemos en este gráfico, por ejemplo, las reservas de gas en América del Sur y este color turquesa corresponde a Venezuela. Ustedes saben que petróleo y gas están asociados en los pozos y que nuestro país tiene un proyecto muy promisorio que es Vaca Muerta. Recordemos una vez más las fortalezas de América Latina. Entre ellas podemos destacar la forestación. Grandes superficies forestadas. El Amazonia, ahí vemos una foto de Brasil, también Amazonia en otros países de la región y inmensos bosques en Argentina, Paraguay, Perú, Colombia, etc. Otro punto a favor de América Latina es el alto porcentaje de generación hidráulica. Recordemos que mientras que el resto del mundo tiene países con altas emisiones, la generación hidráulica no genera emisiones, se considera limpia. También es importante destacar la población en América Latina. Recordemos que las emisiones son el resultado de la actividad antropogénica. Entonces, a menor población, menores emisiones. Y América Latina en total tiene unos 600, 700 millones de personas. Comparados con el resto del mundo, sabemos que estos números son menos del 10%. La población mundial actual ronda los 8.000 millones de personas. Y otra potencialidad de América Latina que no la puse en fotografías, pero que ya la charlamos, son los recursos naturales, ¿no? En particular en esta época, el litio es uno de los minerales estratégicos y hacer una extracción responsable y sostenible es responsabilidad de todos, de nosotros a través de nuestros representantes, de las empresas y de las gestiones de gobierno. El título de la presentación es Generación y Consumo. Hasta ahora hemos estado hablando de generación. Pasamos ahora al consumo. Y en esta diapositiva vemos un gráfico de barras informado por la Comisión de Integración Energética Regional de América Latina, donde vemos en celeste la demanda máxima de algunos países y en naranja la reserva de potencia. Y vemos que en algunos casos supera el 50% esa reserva de potencia. Esto puede ser visto como el vaso medio lleno o medio vacío. Como medio lleno indica una potencia instalada. Como el vaso medio vacío indica que hay una gran cantidad que no es requerida. Ese no requerimiento puede ser porque en algún momento hubo mayor consumo industrial y ya no existe más, o en otros casos podría ser una precaución. Por ejemplo, en el caso de Paraguay,
tiene una reserva de potencia, dice ahí, del 59,5%. Paraguay es un gran exportador en la región. El 85% de las exportaciones de electricidad corresponden a Paraguay y las hace a través de sus reservas a Brasil por Itaipú y Argentina en Yacyretá. Entonces, estos números a veces hay que analizarlos con más profundidad. Y la reserva en otras industrias es lo que se llama capacidad ociosa, es decir, que no está siendo aprovechado al máximo. Volvemos ahora al podcast número 15, que teníamos esta matriz, donde nos interesa destacar esta columnita, la electricidad expresada en kilowatt horas por persona o por cápita. Y ahí veíamos no solo Latinoamérica, sino todo el mundo. Por ejemplo, China tiene un consumo que anda en los 6.000 kilowatt hora por persona. India en los 1.000. Brasil en los 2.700 y Argentina en los 2.900. De alguna manera, este número expresa cierto desarrollo, porque lo que uno necesita a nivel residencial, sin duda, es menos. Entonces, a medida que esto crece, significa un mayor consumo industrial, comercial, lo cual a veces tiene que ser también analizado en más profundidad, porque vemos que países con muy alto desarrollo, como China, como Japón, tienen valores mucho más pequeños, por ejemplo, que Estados Unidos, que tiene 12.500, y Canadá, que tiene 14.700. Vos sabés, o creo que te lo conté, que Canadá es un gran proveedor de electricidad a su país vecino, Estados Unidos. Es decir, a este número que vemos acá hay que sumarle una parte de este número de Canadá y también de México, que exporta electricidad a Estados Unidos. Entonces, si tienen un alto grado de desarrollo, hay procesos que requieren revisión para ver si pueden ser optimizados y tener menos emisiones. Por eso nos importa el consumo. Para cerrar la charla, vamos a ver las fortalezas puntualmente en el tema eléctrico. Hemos visto las fortalezas generales en el aspecto ambiental y climático: baja población, alta generación hidroeléctrica, alta disponibilidad de recursos, alto porcentaje de zonas forestadas. Y en lo que hace a la electricidad o a la energía, se puede decir que hay una generación para un alto porcentaje de la población, aproximadamente un 4% de la población, aproximadamente unos 26 millones de personas, no tienen acceso a la electricidad en Latinoamérica. Estos son datos de la CEPAL. Y en nuestro país también hay informes del CONICET que muestran que hay distritos donde llega a haber un 40% de la población. También dijimos que Tierra del Fuego no está integrada al sistema argentino de interconexión, o que en las fronteras hay lugares a los que no llega la electricidad. Entonces,
La fortaleza es que un alto porcentaje tiene electricidad, todavía hay un trabajo por hacer. Otra fortaleza es el alto porcentaje de generación limpia, hidráulica, renovable, nuclear. La nuclear no te lo conté. El CIER la contempla dentro de las térmicas porque de alguna manera hay un calentamiento del agua, pero no hay una combustión. En la energía nuclear lo que ocurre es que la fisión de átomos produce energía y esa energía calienta el agua y ese calentamiento del agua produce el vapor tiene mucha fuerza, mueve los álabes de la turbina y eso genera la electricidad. La energía nuclear es una energía limpia. Y el consumo de electricidad por persona no ha aumentado significativamente. Es decir, somos un país en desarrollo, tenemos industrias incluso de alta tecnología como siderurgia, etc. Y el consumo por persona es 4 veces más chico que el de Estados Unidos, por ejemplo, o la mitad del de China. Y en contraposición, los países desarrollados tienen un consumo muy alto por persona que tal vez debiera revisarse. Para cerramos con esta imagen del mundo donde Argentina está a la derecha y también hay otras imágenes, te las debo, donde aparece en el centro del mundo. Con esto el mensaje es que hay que tener una nueva perspectiva y tratar de ser autocríticos de nosotros, nosotras mismos y también que veamos qué podemos hacer por el planeta. Muy bien, muchas gracias por estar ahí. Me encanta que me hagan comentarios, escríbanos, ahí está el correo y la página web donde pueden ver a la comunidad sostenible y recordemos que si dejamos menos huella de carbono y más huella en el corazón, creamos futuro. Chau, chau.